Damos la bienvenida al ingeniero Raúl Delgado, es alcalde del cantón Paute y fue hasta la semana pasada presidente de la Asociación de Municipalidades del Ecuador. Le damos la bienvenida, ingeniero Delgado. Quisiéramos preguntarle qué es lo que pasó con esa elección de la AME que está generando polémica. Muy buenos días, licenciado Cardoso. Permítame saludar a todos los azuayas, a quienes habitan en Paute, saludar a nuestros migrantes que siempre están pendientes de la información. Efectivamente, el día viernes se llevó a cabo la asamblea anual en la ciudad de Zamora, como estaba estipulado bajo el reglamento de la Asociación de Municipalidades del Ecuador. Lamentablemente se presentó una sola lista por las particularidades que usted expresó. Dentro del reglamento de la Asociación de Municipalidades del Ecuador existen 7 regionales, una de ellas conforma las provincias de Manabí y Santo Domingo, en la cual siempre lamentablemente se presta para que pueda interferir el gobierno de turno. No ha sido la excepción en esta particularidad. La denuncia que ha presentado el Partido Social Cristiano, se presentó una sola lista por la ausencia del alcalde de Santo Domingo y solamente estaba presente el alcalde de la Concordia, que permitió inscribir una sola lista y darse las elecciones en esa formalidad. Hace 2 años, cuando yo fui candidato, hubo también la presencia de 2 listas en las cuales terciamos. Nosotros habíamos obtenido 170 votos. La lista contraria estuvo con alrededor de 35 votos. Ahora, lamentablemente, no se presentó más que una lista y en base a eso se dio estas elecciones. Pero no es que no existía interés de otros alcaldes, por lo que se presentó una sola lista, sino más bien este reglamento generó restricciones. Existió más de un candidato. Lamentablemente no puede usted inscribir una candidatura, porque para inscribir una candidatura necesita tener representantes de las 7 regionales, y las cuales limitó a quienes aspiraban también a ser presidentes a poder inscribir una candidatura. Pero esta es un reglamento que se ha hecho un análisis en esa asamblea de Zamora, que debe cambiarse este reglamento, y este reglamento debe ser convocado a una asamblea nacional de alcaldes, que se realiza una cada año de forma normal, pero si es que se necesita hacer una extraordinaria, puede el presidente de AME Nacional convocar, y debería reformarse este reglamento para que permita la participación quizás de más de una persona que aspire a la presidencia de la Asociación de Municipalidades de Ecuador. Nosotros lo habíamos previsto ya esto años atrás, incluso sucedió en el Cantón Baños, cuando hace 4 años atrás, cuando existía una lista en la cual tenía aparentemente toda la votación necesaria para poder elegirse, ingresó en ese momento la ex ministra Doris Solís y interfirió en las elecciones, sacándole al alcalde de Santo Domingo de esa lista, y no se pudo inscribir más que una lista. Eso sucedió hace 4 años. Hace 2 años nosotros sí pudimos participar con otra lista contraria, en la cual se dio las elecciones en la ciudad de Salinas, pero ahora en Zamora se dio esta particularidad, y es la inconformidad que ha presentado el Partido Social Cristiano. ¿Por qué, estando usted por 2 años, ingeniero Delgado, frente a la AME, no realizó el esfuerzo para cambiar este reglamento, esta norma que realmente no parece tener muchos visos de democrática? Bueno, nosotros teníamos previsto, no se puede hacer el día de las elecciones, por eso nosotros no lo pudimos hacer. Por eso le digo, ¿está usted 2 años allí? Sí. El año pasado no se pudo realizar la asamblea anual normal por la pandemia, no se convocó a la asamblea nacional, y esto no permitió hacer en este caso la modificación de este reglamento. Nosotros hemos presentado la propuesta de poder modificar esta normativa que permita quizás tener una participación un poco más democrática para quienes aspiren quizás estar al frente de la Asociación de Municipalidades del Ecuador. Ahora le corresponde al nuevo presidente, porque en esta asamblea de Zamora
no se podía ya hacer, en este caso, la modificación de esta normativa, porque tiene que ser antes de elecciones, no el día que está convocada a elecciones, y aspiramos que nosotros, en la nueva convocatoria que se dé de aquí al siguiente año, se pueda modificar y quienes vengan, porque será ya para las autoridades que entren en el 2023, los nuevos alcaldes, tengan la oportunidad quizás democrática de poder ser más participativos. Esta particularidad que se dio en Zamora se dio hace 4 años, no se dio en las elecciones cuando yo fui electo presidente. Ahí sí hubo la participación del mismo Partido Social Cristiano con su representante del cantón Manabita, de su alcaldesa, en este caso de San Vicente, y que pudimos terciar nosotros en ese ejercicio democrático. Lamentablemente eso no se pudo dar en la ciudad de Zamora, y eso generó el malestar de algunos de los alcaldes que aspiraban también legítimamente poder llegar a la presidencia de la Asociación de Municipalidades del Ecuador. Cuéntenos cómo funciona la AME, ingeniero Delgado. Con centenares de alcaldes de los distintos cantones del país, no podemos hablar de una organización homogénea. Allí hay representantes de todos los partidos, movimientos políticos, diferentes ideologías. De hecho, la directiva de la AME tiene algún grado de poder por su representatividad. Pero ¿cómo es que secuencialmente, y no se puede superar esto, cada gobierno va tomando de alguna manera control de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, y lo hace a partir de las elecciones? Usted ha relatado el tema de Doris Solís en el correísmo, las interacciones que tenía para de alguna manera interferir, manipular en las elecciones. Ha relatado usted las elecciones anteriores en las cuales sí hubo por lo menos 2 participantes, pero usted fue también objeto de acusaciones de que había llegado a acuerdos con el gobierno de Lenín Moreno. De inmediato nos dirá si fue o no fue así. Y ahora, en esta elección que acaba de realizarse el pasado día viernes, se emitió incluso un comunicado por parte de algunos alcaldes en el que indicaban que el viceministro de Gobierno, Mero Castañer, se había reunido en forma previa con los 2 alcaldes en Santo Domingo de los Sáchilas, sabiendo ya, por lo que hemos hablado en antecedentes en este mismo diálogo, en esta entrevista, que Santo Domingo es totalmente gravitante en esta elección. Bueno, nosotros entendemos que el gobierno buscó y logró que su alcalde, del partido que representa, creo, llegue a la presidencia, y ha utilizado todas las herramientas que necesitaba utilizar para lograr este objetivo. La Asociación de Municipalidades del Ecuador siempre está conformada por una directiva en la cual están 7 representantes de las 7 regionales principales y 7 alternos, y siempre está conformado por la diversidad de partidos políticos. Nosotros nunca hemos sido, representantes del gobierno anterior en ningún momento, pero sí quien quiera que presida, independientemente de cualquier partido político, la Asociación de Municipalidades del Ecuador tiene que tener un diálogo con el gobierno y con todos los ministros, porque esa es su función dentro de la representación. Pero diálogo es una cosa, sumisión es otra. Así es, el diálogo siempre lo tuvimos, nunca fuimos sometidos por el gobierno anterior ni por este gobierno. Nosotros siempre fuimos respetuosos y siempre buscamos el diálogo, partiendo desde el mismo paro de octubre de hace 2 años, en la cual nosotros con el alcalde de Quito conjuntamente pudimos intervenir para buscar que se puedan llegar a acuerdos y finalmente se decline el paro que se estaba llevando adelante. Luego de eso, en la pandemia, nosotros hemos tenido que estar en coordinación con el gobierno nacional, pero jamás firmamos algún documento, por ejemplo, sobre el tema de las deudas que tiene el gobierno con los diferentes municipios del país. Nunca nos obligamos a que el gobierno finalmente recorte de la magnitud como recortó el gobierno de Lenín Moreno, y que todavía no se reconoce por parte del presidente Guillermo Lasso, a pesar que en los 2 encuentros que nosotros pudimos coordinar para tener con el presidente Lasso, él prometió reconocer esa deuda y entregar los recursos a los municipios del país. No se ha logrado, no hemos podido dialogar con el presidente Guillermo Lasso, nunca nos sentamos ahora con él en estos 2 meses que hemos transitado y algo más para poder tratar estos temas. Hemos tenido mesas de trabajo con el Ministerio de Finanzas que no se han logrado
quizás acuerdos que, que permitan llevar adelante a los 17 millones de ecuatorianos, porque la los deuda alcaldes solamente con los representamos. municipios en un momento dado estaba en el orden de 1.300 millones. ¿Cuál es la estimación al momento de cuánto debe el gobierno a los municipios? Sigue bordeando, licenciado, los 1.000 millones de dólares como deuda que tiene el gobierno nacional. Tenemos que tiene un déficit de 10.000 millones de dólares, pero hay algunas mesas de trabajo que nos hemos sentado a coordinar con el Ministerio de Finanzas y que finalmente aspiramos estas mesas de trabajo puedan tener sus resultados a partir del mes de septiembre, que ha ofrecido el Ministerio de Finanzas empezar a cubrir, sobre todo deudas pendientes por devolución del IVA, pero quedan algunas particularidades que nosotros la hemos estado llevando a cabo durante todo este proceso, como la Ley 047, y que me alegra mucho que se ha personado el asambleísta Juan Cristóbal Lloret, está convocando este día miércoles al presidente de la Asociación de Municipalidades de la SUAY para que puedan tratar esta particularidad, porque nosotros sí creemos que existe una deuda enorme por parte de los gobiernos anteriores y del actual gobierno hacia la provincia de la SUAY. Sí, quizá vale la pena, señor alcalde, explicar esto a los oyentes. La ley 047 es una vieja ley, tiene, no sé, aproximadamente 30 años. Se la creó para compensar de alguna manera el esfuerzo, incluso la creación de estas fuentes de energía eléctrica que se generaron aquí en el Austro con el proyecto Paute. Entonces se generó la ley 047 que beneficiaría a los municipios y prefecturas aquí en la región, pero esta ley ha quedado obsoleta, además nunca fue plena y debidamente aplicada, y lo que se intenta ahora es reformular esta ley en la Asamblea para que dé un mayor beneficio a alcaldías y prefecturas en las provincias de Azuay, Cañar, Morona, Santiago fundamentalmente. Creo que Tungurahua también. Sí, no, esta ley parte desde los años 90 cuando se crea y nunca se entregó hasta los finales de los años 90 y los primeros años de este siglo, cuando se logra ya recuperar estos recursos, en su momento liderados por el alcalde de Sevilla de ese entonces, Bolívar Tapia. Pero ¿qué es lo que sucede, licenciado? Esto permitía llegar recursos a los 34 municipios de Azuay, Cañar y Morona, Santiago, y al ex-CREA también llegaba el 40% de estos recursos. Al extinguirse el ex-CREA, significó que la región dejó de recibir estos recursos, pero más allá de eso, creemos nosotros que desde aquí se ha generado mucha riqueza al país. Desde el año 86, cuando entró a funcionar ya la Paute Molino, nosotros le hemos brindado la oportunidad a todos los ecuatorianos de tener energía renovable, en este caso a través de nuestros ríos, y que hoy con Masari Sopladora garantizamos el normal abastecimiento de energía a gran parte de los ecuatorianos. Pero ¿cuánto ha sido compensado la provincia y las provincias en las cuales estamos involucrados sobre esta particularidad? Creo que no hemos sido compensados lo suficiente. Nosotros aspiramos hoy que contamos con un ministro cuencano como es Marcelo Cabrera y que tenemos un vicepresidente en la cual todavía no nos hemos podido reunir todos los alcaldes. Ojalá el señor vicepresidente pueda convocar a los alcaldes de la región, de la provincia, y poder tratar varios temas que creo que son necesarios para la provincia de la Azuay. La aspiración ahora, ingeniero Delgado, es de un 5% de lo que se produzca de energía que sea repartido entre los cantones, los GATS de esta zona. ¿Es eso correcto? Es el 5% de la facturación solamente de Paute Molino. Nosotros hace años atrás, cuando yo presidía la Asociación de Municipalidades en la Regional 6 de Azuay, Cañar y Morona, Santiago, presenté con Osvaldo Larriba la reforma de esta ley, que no solo sea la facturación de Paute Molino, sino sea también de Masari Sopladora, pero de ese 5% solamente nos entregan el 60%, licenciado Cardoso, porque el 40% iba al ex-CREA y eso dejó de entregarse a la región. Allí estamos reclamando todo este tiempo más de 20 millones de dólares del presidente Correa con esta zona del país. A la última parte no le escuché, perdón. Sí, le decía que fue otra de las nocivas decisiones del expresidente Correa con esta zona del país, el recorte de estos fondos.
Sí, lamentablemente al extinguirse el ex-CREA, no decidieron qué hacer con esos recursos y quienes estuvieron en ese momento no supieron defender que estos recursos realmente puedan entregarse a prefecturas, municipios, juntas parroquiales, de alguna forma no deje de recibir la región. Y esos recursos hemos venido reclamando, son más de 20 millones de dólares. El presidente Rafael Correa sí nos reconoció 2 años cuando yo estuve al frente de la presidencia del AME regional, pero desde allí hacia acá no se ha reconocido absolutamente nada y aspiramos que estos recursos puedan llegar a las regiones, no solo para los municipios, también está las prefecturas, están juntas parroquiales que podrían llegar a estos recursos para todos ellos. Volvamos al tema de las recientes elecciones de la AME, ingeniero Delgado. ¿Qué hay sobre esa denuncia que en su contenido es muy grave, que habla de una supuesta entrega de maquinaria y una transferencia bancaria al alcalde David Álava a cambio de apoyo en estas elecciones? Mire, licenciado Cardoso, esto no es de ahora, esto viene desde antes. Siempre en las elecciones se benefician los cantones de Santo Domingo y de la Concordia por esta particularidad. Esto no va a cambiar si no se cambia el reglamento, y para cambiarse el reglamento tiene que convocarse a una Asamblea Nacional de Alcaldes y aspiramos que el presidente actual pueda hacerlo el siguiente año y para que pueda llegar al próximo, a las próximas elecciones, donde ya no estaremos muchos de los alcaldes que estamos ahora, y que se tendrá que elegir un nuevo presidente de AME Nacional, puede tener un grado más de participación democrática para tener otras oportunidades. Eso queda ya en manos del actual presidente, porque en esta Asamblea de Zamora se le entregó a él la propuesta de modificación de este reglamento que permita quizás tener un ejercicio democrático pleno de elección de la Asociación de Municipalidades del Ecuador. Antes no tenía mucha, quizás, interés la Asociación de Municipalidades del Ecuador. Este último año ha sido una pugna muy fuerte sobre la Asociación de Municipalidades del Ecuador y se han medido fuerzas políticas grandes como el Partido Social Cristiano, como el mismo partido de gobierno. Y finalmente, eso es lo que se pudo apreciar durante estas elecciones últimas que se dio en Zamora. Es muy importante, es crucial para un gobierno, hablamos en términos genéricos, el apoyo político de la AME, ingeniero Delgado. ¿Qué es lo que le dice su experiencia? Bueno, yo creo que después del gobierno nacional está la Asociación de Municipalidades del Ecuador como una institución importantísima en la toma de decisiones a nivel del país. Nosotros hemos estado en estos últimos años, no tenía el AME ninguna participación efectiva, pero los últimos años, por la particularidad del paro y por la particularidad de la pandemia, hizo presencia efectiva la Asociación de Municipalidades del Ecuador en toma de decisiones y sobre todo en momentos cruciales para el país, cuando nosotros participábamos efectivamente en el COE nacional, había que tomar decisiones y siempre el gobierno aspiraba que desde AME Nacional podamos motivar algunas de las decisiones, incluso en el último estado de excepción, para pedir a la Corte Constitucional, se basó en la solicitud que presentó la Asociación de Municipalidades del Ecuador para poder hacerlo, y temas como leyes que reflejan quizás decisiones importantes para los ecuatorianos. Ha sido el AME Nacional quien ha estado efectivamente participando en estas tomas de decisiones y se ha vuelto una institución, después del gobierno nacional, una institución importante en las particularidades que tengamos que tomar a nivel del Pero Ecuador. A pesar de esto, a pesar de esta intensa interacción con los gobiernos, no se logra efectividad en esta relación, pues usted lo señala, hay $1.000 millones y la cifra era más grande que el gobierno anterior debía a los municipios, que son los integrantes del AME. Bueno, nosotros en todo lo que hemos podido participar no tuvimos problemas excepto en lo económico. Lamentablemente, una crisis profunda que sumió al mundo entero, que no fue la excepción para nuestro país y que el gobierno anterior ni este gobierno lo han podido solucionar. Ese ha sido el punto quizás de quiebre entre la relación que podíamos haber tenido en la Asociación de Municipalidades del Ecuador con el gobierno anterior y con este gobierno. Yo no creo que tampoco el presidente actual, que es del partido Creo, y obviamente va a tener una estrecha relación con el actual gobierno,
pueda dar una solución definitiva a las deudas que están pendientes con las municipalidades del país. La crisis es fuerte todavía, no hemos superado, y esto va a durar quizás hasta el Sí, 2023. Entonces, pero señor vamos a tener alcalde, que ir yo creo que arrastrando esa particularidad. es importante que tengamos claridad en esto. No dudo que usted lo tenga, pero este dinero que el gobierno da a los municipios no es una dádiva. Está solamente retornando algo de los impuestos que nosotros pagamos. Y acabamos de conocer que en las reformas hechas del gobierno aspira a recolectar 2.000 millones de dólares más en impuestos de los ecuatorianos. El gobierno está obligado a retornar este dinero entre varias otras entidades a los municipios y a las prefecturas. De los dineros que tienen que ser entregados a nuestras instituciones son dineros que constitucionalmente tienen la obligatoriedad cualquier gobierno que esté al frente de entregarlos. Así es. El momento que asume una presidencia... Esto no se puede echar el peso en la crisis. Los ecuatorianos seguimos pagando nuestros impuestos. El momento que asume usted una presidencia, asume con activos y pasivos, y sabe a qué país está llegando, y sabe con qué problemas está llegando. Incluso nosotros, en su momento, al frente de AME Nacional, convocamos a los dos candidatos en segunda vuelta, en un diálogo que tuvimos con todos los alcaldes del país, en la ciudad de Quito, recordará usted, en la cual les expusimos los problemas y ellos entraron conscientes de los problemas que tenían a ser candidatos y aspirar a una presidencia. Así que ahora no pueden decir no conocíamos o no sabíamos, sí sabían y sí conocían, y aspiramos que esperemos una metodología que puedan entregar. Entendemos, ingeniero Delgado, no somos incoherentes, que el gobierno... Así es, entendemos que no tienen los recursos, caso contrario nos hubiese entregado, pero de alguna forma tiene que solucionar los problemas de los municipios del país, tiene que encontrar un camino, y ese es el diálogo que no se puede cortar. Bien. Ojalá el gobierno que se autocalifica como el gobierno del cambio no siga actuando como los anteriores gobiernos y cumpla con los municipios, con los GATS en general, ingeniero Delgado. No quisiera dejar de tocar otro punto. Usted se había referido a Juan Cristóbal Lloret, quien está convocando alcaldes intentando cambiar la ley 047. Pero él también hace muy pocos días en las redes sociales escribió: gracias a la acción fiscalizadora, se da por terminado convenio hecho a dedo a última hora en el anterior gobierno para entregar el material de la Josefina a los mismos actores que años atrás explotaban en la zona. Usted sabe a qué se está refiriendo el asambleísta Azuayo Lloret, y él ha señalado que se llegó a un acuerdo, a un acta de terminación de mutuo acuerdo en la cual intervino también el actual ministro de Transportes y Obras Públicas. Se trata de otro contrato de estabilización de la Josefina que generó preocupación en la ciudad de Cuenca por sus características, y no solo en Cuenca, en la región. Entendemos que era un contrato de aproximadamente 5 millones de dólares y en la cual se hizo una alianza estratégica entre diversas partes para estabilizar nuevamente el Cerro Tamuga. Entendemos que se llegó a un acta de determinación entre el Ministerio de Transportes y Obras Públicas, que era uno de los actores, y la alianza estratégica constituida por la empresa pública de mantenimiento, infraestructura, vialidad, ambiente y minería de Paute, Vialmin EP, y una empresa que originalmente nadie conocía, por quienes estaba conformado, que es el consorcio Colina Verde. Brevísimamente le invitamos a escuchar parte de lo que dijo el asambleísta Lloret, y enseguida le escuchamos a usted, ingeniero Delgado. Yo lo denuncié hace algunos meses atrás en el sentido en el cual hubo un convenio que se firmó precisamente entre el Ministerio de Transportes y Obras Públicas y una empresa municipal de Paute, del Cantón Paute, del GA de Paute, pero a su vez esta empresa firmó un convenio con una empresa privada, que si mal no recuerdo se llamaba Roca Verde. ¿Quiénes eran los dueños o parte de este consorcio Roca Verde? Eran precisamente los causantes de aquel desastre de la Josefina, son los que tenían precisamente la extracción de material en toda esa zona. Ahí están los señores Reyes y demás. Entonces, resulta que al final del día, cuando yo pongo denuncia precisamente en la Contraloría General del Estado, ¿por qué? Porque hubo un procedimiento, a mi modo de ver, totalmente irregular, para poder determinar primero ese convenio con esta empresa pública de Paute, que si bien es cierto se lo podía hacer,
Pero resulta que esta empresa pública de Paute en menos de 3 días abrió un proceso expedito para buscar un socio estratégico que resultó ser quienes tenían precisamente o quienes extraían los materiales en esa zona antes de la Josefina. O sea, prácticamente los propios causantes de la Josefina en un momento determinado iban a ser los que lleven adelante un proceso de estabilización. Pero ahí hay algunas cosas adicionales. Dentro de ese proceso de estabilización, esos áridos iban a ir precisamente a manos privadas para que ellos puedan vender seguramente ese material, y resulta que para la obra pública apenas les dejaban el 10%. Bien, parte de lo que dijo el asambleísta Lloret, sus declaraciones completas están también en nuestra página web, que es lo que tiene que decir con respecto a este tema, ingeniero Delgado. Brevemente voy a ser bastante puntual porque me invitaron de 7:30 a 7:45. Tengo personas esperándome justamente aquí en un salón que estaba previsto 7:45. Licenciado, 2 años hemos intentado hacer que responsablemente el Ministerio de Transportes y Obras Públicas pueda estabilizar el Cerro de la Josefina. El gobierno anterior manifestó que no tenía los recursos, que no lo podía hacer, y se buscó de alguna forma se pueda estabilizar por la seguridad de todos los ecuatorianos. Lamentablemente allí se lo ha visto solamente con ojos de explotación. Durante todos los procesos se extrajeron áridos en Ecuador, que en su momento quien supuestamente es el denunciante fue gobernador también, y se dieron algunas particularidades y denuncias. Cuando pasamos esta entrevista recordamos también aquellos capítulos de él, de Humberto Cordero, en un obscuro manejo, hay que decirlo, de esos inventarios de los áridos de la Josefina en esa otra hicimos, estabilización. licenciado, si me permite terminar de explicarle, se convocó al municipio de Cuenca, la prefectura de la SOAI, municipio de Gualaceo y al municipio de Paute para que presenten una propuesta de estabilización. El municipio de Cuenca no quiso saber nada, prefectura de la SOAI no quiso saber nada, Gualaceo entregó una propuesta y Paute entregó una propuesta, de las cuales hay diferencia enorme entre la propuesta presentada por Gualaceo y por Paute. Finalmente, en el gobierno anterior, nosotros habíamos firmado un convenio, y ahí hay un error por parte de quien supuestamente denuncia, que se ha firmado un contrato por $5 millones. Jamás se firmó un contrato por ningún centavo de dólar. Lo que se hizo es entregar un convenio de estabilización. Producto de esa estabilización se tenía que entregar materiales al Ministerio de Transportes y Obras Públicas, a los diferentes cantones, incluido Paute. Claro, se iba a utilizar el material. Obviamente, para poder hacer esta estabilización, el gobierno nacional anterior y el actual ha manifestado que no tienen los recursos. Se tiene que hacer lo que dice el presidente Guillermo Lasso, buscar alianzas público-privadas para poder estabilizar. Alguien tendrá que invertir los recursos, y al invertir los recursos se supone que tienen que recuperar esos recursos y tener una ganancia. Es normal. Usted mismo nos ha señalado que el tiempo va a ser muy corto. Tengo que preguntarle, ingeniero Delgado, ¿quiénes conformaban consorcio Colina Verde? Los señores Trelles, dice el asambleísta Lloret. El asambleísta Lloret dice que es una empresa conformada por los señores Trelles. Sí, es una empresa privada que tiene algunos socios, de los cuales lo que interesa aquí es cómo se iba a estabilizar y qué se iba a hacer. Finalmente, lo que le quiero decir, licenciado Cardoso, nosotros no es que hemos dado de baja porque alguien ha denunciado o porque algo estaba mal. La política que entró el nuevo ministro de Obras Públicas es diferente. Él no quiere hacer como se había planteado con el gobierno anterior, por lo tanto, él nos presentó una propuesta en la cual justifica diciendo que quien firmó el convenio la vez anterior era el subsecretario y que debía haberle hecho el ministro, y nos pidió rescindir unilateralmente, no unilateralmente, sino de forma conjunta, este convenio de estabilización. Y ellos van a presentar un nuevo modelo que nos han propuesto a nosotros volver a participar de estabilización, porque tampoco tienen los recursos y no lo van a poder estabilizar si no es de la misma modalidad como nosotros lo hemos realizado. Entonces, en eso hemos acordado con el Ministerio de Transportes y Obras Públicas terminar este convenio y volver a lanzar un nuevo proceso en el cual nuevamente puedan participar todas las empresas que gusten,
públicas y privadas para poder hacer la estabilización. Una pregunta final, ingeniero Delgado. ¿Por qué no pudieron ustedes llegar a un acuerdo para actuar conjuntamente, por lo menos con el municipio de Gualaceo, que emitió sendas protestas públicas por este acuerdo? Yo le hago una pregunta al licenciado Cardoso. En Eringamuy extrajeron materiales. ¿Nosotros de Paute hemos llorado por una piedra de esos materiales? No, este material está en Paute, está en el cantón Paute. Sin embargo, nosotros en ningún momento hemos sido egoístas. Autorizamos para que retiren material Gualaceo, una última etapa, y producto de la estabilización estamos pidiendo que no solo se le entregue a Gualaceo. ¿Por qué se tiene que pensar solo en Gualaceo? ¿Acaso no existe Chordelec, Sixi, Ochapal, El Pan y Sevilla de Oro, que están dentro de esta cuenca? Nosotros hemos dicho que se le entregue a todo, sin forma egoísta, que a pensar que está en nuestro cantón y que nosotros deberíamos reclamar ese material producto de nuestro cantón, porque es un material que no es recuperable, que no es como la extracción del río. Usted le extrae material del río, llueve, crece el río, nuevamente le vuelve a llenar las zonas donde usted extrae. Este material no es extraíble, pero no se debe pensar en una extracción, es la seguridad de los ecuatorianos, porque ya se bajó una vez ese cero y he hablado con el propio gobernador, le he dicho, de la forma que estabilicen, tienen que garantizar que los ecuatorianos tengamos la seguridad de que eso no vuelva a caer, no vuelva a poner en riesgo las centrales hidroeléctricas, el cantón Paute, que siempre será el más afectado, y la propia ciudad de Cuenca, porque un taponamiento de ese río es Cuenca también la que va a sufrir inundaciones que ya las vivió en el año 1990. Ingeniero Delgado, un dato puntual final. En el año 2012-2014 se habló de 1 millón de metros cúbicos, de los cuales no se llevó un buen inventario, no hubo claridad en la rendición de cuentas. ¿De qué cantidad de áridos se estaba hablando en este convenio que ha terminado por mutuo acuerdo? Mire, solo para recordarle al licenciado Cardoso, en época de quienes denuncien, más de 2 millones de metros cúbicos se extrajo en la primera etapa. Después, más de $1 millón de metros cúbicos se extrajo en la segunda etapa. Mucho más. De los cuales solamente quedaron los pasivos ambientales para Paute. ¿Qué se recompensó a Paute? Absolutamente nada. Ni siquiera 1 metro cuadrado de asfalto o de hormigón quedó para Paute. Solo los pasivos ambientales. Ahora hay una estabilización de 700,000 metros cúbicos, de los cuales no todo es material que podría servir para generar obra pública o para hacer uso, porque mucho de ese material es un material de tierra inservible que tendrá que desalojar la empresa y hacer un escombrero en algún sector de la misma zona, que determine quizás en el espacio quienes están al frente, que es el comité de cogestión que preside el gobernador, y que es el que tiene que garantizar la seguridad de esta zona, porque recordará que esta zona, por un decreto presidencial, es una zona de seguridad que no se puede intervenir irresponsablemente a hacer cualquier actividad allí, ni minera, ni de movilización de tierras, si no tiene usted la autorización del comité de cogestión que preside el gobernador. Bien, le agradecemos mucho. Sabemos que está presionado también usted por el tiempo, ingeniero Delgado. Quizá en alguna otra ocasión podemos profundizar más sobre este tema. Dicho sea de paso, estos comités de cogestión se convirtieron en unas instituciones muy cerradas que jamás rindieron cuenta. Ojalá la situación cambie, ojalá, si es que se llega a hacer este nuevo acuerdo, sea con transparencia, con claridad y con equidad para todos los municipios de la zona, como usted ha sugerido. Gracias, ingeniero Delgado, por habernos acompañado. Muchas gracias, muy amable usted. Declaraciones del ingeniero Raúl Delgado, alcalde de Paute, quien acaba de dejar la Asociación de Municipalidades del Ecuador el pasado día viernes. Cuenca, año 2050. Cuando la contaminación y la escasez de agua son problemas en todo el mundo, en Cuenca, Ecuador, todavía se vive tan bien como hace 30 años. Esto gracias a que los cuencanos tomaron decisiones correctas, como la construcción del proyecto hidroeléctrico Soldados Yanuncay, que ha generado 22 megavatios de energía limpia, reguló el caudal del río Yanuncay y garantizó el agua potable para Cuenca y agua de riego para San Joaquín y Baños. Aunque esto parezca ficción, es nuestro compromiso con Cuenca Bicentenaria, el Ecaustro. Juntos generamos agua y energía para la vida.